En esta noche vamos a tener a la hermana Nora Mojica, que nos va a estar hablando sobre nuestra relación del Espíritu en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir conociendo sobre esta persona del Espíritu Santo, esta persona que Jesús dejó en medio nuestro, esta persona que se hace nuestro consolador, que se hace nuestra compañía, que se hace el que testifica de Jesús, y aún más es el que está oyendo de continuo lo que hablan el Padre y el Hijo, y nos los testifica y nos los ministra a nosotros. Así que vamos hoy a gozarnos y a deleitarnos una vez más conociendo a esta persona. Y le vamos a pedir a la hermana Aidita que nos lleve en oración en esta noche y que ponga y presente a Nora en las manos de nuestro Dios. Sí, Señor Jesús, te damos gracias por la oración. Sí, Señor, capacítala, pon, Señor, carbón encendido en sus labios, Señor. Que sea tu palabra, que sea tu mensaje el que ella lleve. Sí, Jesús. Gracias, Señor. Todo suyo, hermana. Dios les guarde. ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Ya llenaron la planilla? Y los que no están aquí están terminando de ajustar o de aprender electrónicamente o de enviarla de alguna manera. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Esta noche vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo y Cristo. Y como ustedes saben, hemos estado durante todas estas semanas hablando acerca de la persona del Espíritu Santo y hemos visto ¿cuántos temas hasta ahora? Vimos la deidad del Espíritu Santo, vimos su definición, ¿verdad? O sus funciones, vimos el Espíritu Santo y los profetas, ¿verdad que sí? Y su obra, ¿cuál es la obra que Él vino o viene a hacer en medio nuestro? Pues esta noche vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo y esa relación con Cristo. Y es interesante lo que podemos captar aquí. Yo espero que estén atentos hasta el final, porque no solamente vamos a aprender de esa relación de Cristo y el Espíritu Santo, sino que vamos a ver cómo esta relación aplica a nosotros también. ¿Ok? Así que tengo entendido que hay unos bosquejitos por ahí que tienen a la mano que le pueden hacer llegar para que sigan conmigo. Si no, pues va a estar disponible en la página de cruzadaevangelicapr.com, lo mismo que el estudio de esta noche. Así que, viendo esto, sabemos que Cristo, Jesús, el Mesías, también es nuestro Salvador, y dentro de sus atributos vemos que algunos de ellos son que es omnisciente, omnipotente y perfecto, entre otras muchas cosas. Pero que al venir a encarnarse y hacerse como uno de nosotros, también conoció el cansancio y fue capaz de aprender y de crecer en medio nuestro. Ustedes saben que llegó en un momento cuando el niño era pequeño, cuando Jesús era pequeño, que se le perdió a la mamá, tenía como 12 años, y tuvieron como 3 días buscándolo. Una de las cosas que sucedió después que María y José le dieron el regaño, fue que entonces dice que se sujetó. Pero no es hasta que es adulto que comienza su ministerio, después de un proceso. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Así que sabemos que como Dios era autosuficiente,
pero en su humillación necesitó la unción del Espíritu Santo. Y esto me llama la atención, creo que es en Filipenses, ¿verdad?, donde habla de que se hizo como uno de nosotros. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se quitó su gloria, se despojó de su gloria para hacerse como uno de nosotros. Y eso tómenlo en cuenta, porque vamos a ver qué repercusiones tuvo eso en todo lo que vamos a ver en esta noche. Recuerden, primero, es completamente Dios, 100% Dios, 100% hombre, se encarnó, o sea que se limitó a sí mismo, pero a la vez no solamente se limitó a estar confinado, por decirlo así, en un cuerpo mortal y finito, sino que también se despojó de su gloria para hacerse como uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la importancia de este tema? Primero que nada, el diccionario Vine define ungir como crío, en hebreo crío, que significa que se usaba para las unciones sagradas y simbólicas y en relación a Cristo como el ungido de Dios. Esta palabra crío o ungir se usa solamente una vez para los creyentes, y ven ahí la referencia. Era muy frecuente para los reyes, para los sacerdotes y los profetas. ¿Y qué sabemos nosotros de Cristo y rey, sacerdote y profeta? ¿Verdad que hizo esas tres funciones? Y que las tiene. ¿Verdad que sí? Sigan conmigo el hilo, que esto se pone interesante. Así que decimos que Jesús es el Cristo porque fue ungido con aceite por el Espíritu en una manera preeminente, que significa sublime, en un estado más elevado y más importante. Para los judíos habría tres maneras de ungir, por lo menos tres maneras de ungir. Primero que nada, se utilizaba la unción o el ungüento para higienizar y refrescar a aquellos que visitaban su casa. ¿Cuál era una de las prácticas que tenían los judíos cuando recibían personas en su casa? Le lavaban los pies. Y verdad, y había que lavarse las manos también para comer. O sea, que tenían un siervo que se encargaba de recibir a los invitados, de lavarle los pies, porque sabían que no había bitumul en aquel tiempo, y había muchos descalzos o en sandalias, ¿verdad? Exacto. Así que uno de los usos era higiénico, pero otro de los usos del ungüento era que se ungía para asumir un cargo. ¿Y a quiénes ustedes recuerdan que se ungió? Cuando Dios le dio la encomienda a par de gente, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿a quién pueden recordar? Saúl es uno, David es otro, Salomón fue llamado, Eliseo y Elías, ¿verdad que sí? Que el Señor le dijo, vas a ungir a Eliseo como tu sucesor. ¿Alguien más? Que recuerden. El mismo Cristo. El mismo Cristo fue ungido para llevar a cabo su ministerio. ¿Cuándo surgió? ¿Cuándo se originó esa unción de Cristo para comenzar su ministerio? ¿En qué momento? En el bautismo, cuando Juan lo bautizó. ¿Qué pasó cuando Juan lo bautizó? Bajó el Espíritu Santo y se posó sobre Cristo. Y allí sucedió algo que vamos a ver más adelante. Y la tercera manera de usar el ungüento o la unción es como medio de curación. Y nosotros lo usamos todavía cuando queremos, de hecho, cuando separamos o el Señor nos llama a separar a alguien o enviar a alguien a misiones, por ejemplo, tendemos a ungir.
Cuando las personas están enfermas, tendemos a ungir también. Así que, y en el caso de la higiene, pues lo podemos usar en nuestra casa con nuestros aceititos y nuestras cositas. Ahora, en Lucas 4:18 nos muestra que Cristo fue primero ungido, que significa reconocido, separado, elegido, dedicado a un servicio divino. ¿Qué dice Lucas 4:18 si se acuerdan? Él fue al templo, abrió el rollo y leyó. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que leyó? Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es la cosa. Y sigue por ahí. Después del próximo verso. ¿Viste? Exacto. ¿Qué hizo primero? Fue ungido por el Padre. Segundo fue enviado. De hecho, fue ungido para ser enviado, para hacer una obra que iba a ser sobrenatural, que no se había visto antes, excepto esporádicamente, pero todo era debido al mover del Espíritu Santo en alguno de los siervos de Dios del Nuevo Testamento para acá. Digo, del Antiguo Testamento. Pero ahora es Él el que dice, Cristo hombre, Cristo hecho hombre dice, necesito la unción, me ha ungido el Padre con el poder del Espíritu Santo para hacer una obra. Y ahí nos dice qué es lo que va a hacer. Muy bien. El nuevo diccionario Ilustrado de la Biblia dice que el Mesías fue ungido por el Espíritu Santo el día de su bautismo, como ustedes bien dijeron, y desde entonces todo lo hizo en calidad de ungido o de Cristo y no en su calidad de segunda persona de la Trinidad. Mira esto, qué interesante. Habíamos dicho al principio que Cristo es 100% hombre y 100% Dios, pero empezamos a ver que se despojó de su gloria para hacerse como uno de nosotros. Muy bien. Y ahora el diccionario nos dice que en ese momento del bautismo, que la paloma o el Espíritu Santo y el Padre habló, el Espíritu Santo se posó y el Padre habló y dijo, este es mi Hijo y me complazco en Él. Está reconociendo a través de ese evento que Cristo era el Mesías, pero muy pocos lo entendieron o lo escucharon o lo quisieron escuchar o quisieron aceptarlo. Muy bien. Entonces ahora dice, de aquí en adelante Cristo va a empezar a funcionar, va a empezar a ejercer su ministerio no como Dios, sino como hombre ungido por el poder del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? ¿Les hace sentido? Vamos a atar un par de cosas aquí en lo que seguimos. La unción simbolizaba la consagración del ungido de Dios para una función particular dentro de los propósitos divinos. Y mira qué lindo esto. En el caso de Saúl, que fue ungido por el mismo Dios, a través de Samuel, los beneficios simbolizados por la unción no existen si la condición espiritual del ungido es mala. O sea, que tú puedes ser ungido para una labor en algún momento dado y cuando te portas mal, esa unción no está contigo. ¿Ok? Ustedes han oído que todavía unos creen y otros no, que
todavía podemos llamar a ciertos líderes o pastores el ungido de Dios, ¿verdad? Hay personas que dicen ya no hay ungidos, hay unción pero no hay ungidos. Pero hay otros que piensan que sí, que una persona dedicada a una labor extraordinaria dentro de la obra de Dios es un ungido. Y por lo tanto hay que cuidarlo o velar por él o lo que sea, ¿verdad? Pero eso no significa que si ese ungido se porta mal, va a seguir siendo ungido o reconocido como ungido. Por lo tanto, nosotros mismos podemos ser ungidos para una tarea, una labor, un deber o una encomienda específica. Y si en el camino o no la hacemos o la hacemos mal o nos desviamos, esa unción ya no va a estar con nosotros, porque la unción del Espíritu Santo no se desperdicia. Dios no desperdicia unción si no tiene un propósito divino para lo cual fuimos ungidos. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? Pero sin embargo, los beneficios de ser ungido incluían ser investidos de ese poder suficiente para desempeñar las labores a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver ahora 2 ejemplos. Hablamos de Saúl, cuando Samuel le dice, ven acá, ¿qué te pasó a ti? El Señor te dijo que lo mataras todo y tú viniste a coger el ganado pero yo no desobedecí nada, yo lo que hice fue traer la ofrenda al Señor, es para el Señor. Pero es que Él no te dijo eso. ¿Ok? En la desobediencia se va la unción. En la desobediencia se va la unción. Y sin embargo, y el mismo Samuel le dice, el mismo Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha dado a otro más digno que tú. Otra de las cosas que podemos aprender en esta noche es, primero, que Dios no desperdicia unción. Cuando somos ungidos o cuando tenemos unción es porque algo sobrenatural va a suceder y nos va a usar para que eso suceda. Segundo, si nos portamos mal y desobedecemos, a pesar de haber sido ungidos en algún momento dado para una obra sobrenatural o divina, en la desobediencia se va la unción. Y tercero, si no haces lo que Dios te mandó a hacer, Dios va a poner a otro. Dios va a poner a otro. Nosotros no somos los niños engreídos de Dios, ¿sabes? Donde nos da una pataleta y el Señor nos aguanta la pataleta y después que te arregle, sigue con el trabajo. Al contrario. Sabes que lo hiciste mal, no me interesa la pataleta, lo que me interesa es que obedezca y por lo tanto se lo voy a dar a tu hermano para que continúe la obra. Porque dice la palabra que obediencia quiero y no sacrificio. Obediencia quiero y no sacrificio. Ahora, ¿por qué necesitaría el Hijo de Dios recibir la unción del Espíritu? Por un lado, la unción de nuestro Señor le permitió ser como sus hermanos. Por ejemplo, o sea, lo que significa es, ya dijimos, que se despojó de su gloria, siendo Dios se limitó a sí mismo para hacerse como uno de nosotros, entrando o encarnándose en cuerpo humano que ya de por sí lo limitaba. Lo limitaba en presencia, pero no en omnisciencia, porque todavía Él conocía el corazón de todos los que estaban allí y no creía en ninguno. Pero no podía ser omnipresente. Tenía que estar en un sitio a la vez. También tenía cansancio, también le daba hambre, también le daba sed. ¿Ok? Así que por un lado se despoja de su gloria, se encarna en cuerpo humano finito, mortal, limitado, corrupto en cierta manera porque se va deshaciendo con el tiempo. Pero en el bautismo
en su bautismo es investido por el Espíritu Santo para ahora, siendo hombre, tener el poder del Espíritu Santo para hacer los milagros y las obras que continuó de ese tiempo en adelante. De ese tiempo en adelante comenzó a ver el poder del Espíritu Santo en él, empezó a manifestarse donde quiera que iba. Hace sentido, ¿verdad que sí? Pero ¿a dónde lo llevó el Espíritu primero? Tan pronto fue bautizado e investido. Al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? Lo que todos nosotros quisiéramos evitar, pero no vamos a poder. Así que por un lado, también Cristo tenía dos naturalezas donde vemos, como hombre era capaz de crecer y fue enseñado por el Espíritu, y también como hombre fue guiado por el Espíritu. Y todas las obras que Cristo hizo eran atribuidas a ese Espíritu Santo. ¿Ok? Está low. Hello. No, es este. Soy yo. Ya. A ver. Y aquí llegó la voz. Dice low. Gracias. ¿Este está low? Se lo llevaron. Mira. ¿Ese está bien? No. Ok, seguimos.
Se echó para atrás. Ahora, gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo. Dios es bueno. Gracias, amados. Entonces, empezamos diciendo que se despojó de su gloria, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, que no es otra cosa que haciéndose limitado en carne, pero que en su bautismo fue investido por el Espíritu Santo. El Padre lo reconoció como ese Hijo amado que venía a hacer una labor de redención que había prometido en Génesis 3. Y ahora es encarnado en este cuerpo mortal para hacerse uno como nosotros, al punto de que pasó los 9 meses, nació y creció. Se desarrolló como cada uno de nosotros. Recibió el bautismo, recibió la investidura del Espíritu Santo y ahora es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y hay desiertos. ¿A quién le gusta el desierto por casualidad? En esos desiertos de la vida, ¿cómo ustedes se han sentido? No es lo más cómodo, ¿verdad? Por el día hace calor y por la noche hace un frío Perú. No hay mucho de dónde tomar agua, no hay mucho de dónde acceder y sobre todas las cosas la soledad. Allá, después del bautismo, fue llevado Cristo, porque una vez Cristo fue investido por el Espíritu Santo, tenía que pasar la prueba de obediencia a través de la tentación. Óyete esto, tenía que pasar la prueba de la obediencia a través de la tentación. Interesante, ¿verdad que sí? Ahora, luego tenemos el servicio de Cristo. Una vez fue bautizado, investido del Espíritu Santo, fue llevado al desierto, pasó la prueba de la tentación y allí fue tentado, dice que en todo lo que nosotros podíamos ser tentados. Entonces, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra más adelante, lleno del Espíritu Santo, comenzó su ministerio. Su servicio comenzó una vez pasó la tentación y la venció. Dice Pedro, hablándole en Hechos 10:38, hablándole a los que decían, ustedes están borrachos, los que tienen una loquera encima, embuste, hablándole a
Padre Celestial, al hombre pagano que fue a ver, que le enseñó el Cornelio, perdónenme. Al mismo Cornelio y los que estaban allí le decían: ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios por el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así comenzó el ministerio de Cristo. Luego vemos en Hebreos 9, 13 y 14, donde se nos habla acerca de la muerte de Cristo. Conocemos lo injusto que fue la corte. Conocemos que a él mismo sabía y venía diciéndole a los discípulos que él iba a ser entregado, que iba a ser muerto, pero que al tercer día iba a resucitar. Sin embargo, yo creo que los discípulos se quedaron en que iba a ser muerto y no oyeron más nada. ¿Cómo que tú vas a ser muerto? ¿Y qué nosotros hacemos si tú te vas de aquí? All right. Sobre todo porque creían que era un rey que venía a sacarlos del sistema romano, pero no era así. En ese caminar de no entender, a pesar de que él les estuvo diciendo: voy a morir pero vuelvo, voy a morir pero voy a resucitar, a pesar de eso, los apóstoles siguieron con él. Pero sabemos la historia de Pedro cuando dijo: yo voy contigo hasta la muerte, aunque estos te dejen, yo voy a seguir contigo hasta la muerte. Y sabemos la historia de que en nada lo negó. Cada vez que yo oigo este pasaje, amado, pienso en mí misma. Porque no importa cuánto Dios nos pueda estar usando, cuán obedientes estemos siendo en la palabra, cuánto servicio estemos ofreciendo, cuánto estudio estemos dando o recibiendo, cuánto nuestra vida esté más o menos en orden, puede haber ese momento en tiempo en que de tu boca va a salir: no soy cristiano, yo no soy uno de esos. Por lo tanto, cuando alguien te pregunte si tú eres capaz de morir por Cristo, mejor di que no. No, yo no soy capaz de morir por Cristo. En mi carne, yo no soy capaz de morir por Cristo. Tiene que ser el Espíritu Santo en mí el que me dé el valor, el poder y la valentía para morir por Cristo. ¿Le hace sentido? Así que cuando alguien te pregunte de nuevo: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a morir por Cristo?, no levante la mano. Porque las cosas se van a poner peores en Puerto Rico o donde quiera que te vayas. Estados Unidos ya están malas en lo que tiene que ver con cristianos. Nosotros no la estamos pasando bien tampoco. Y de alguna u otra manera solapada nos estamos cubriendo un poco para no pisarle los callos al mundo, de manera que el mundo no se nos vaya detrás. Estamos acomodándonos de cierta manera para seguir siendo cristianos, pero sin lastimar demasiado al mundo, para que el mundo no me exija a mí asumir una postura. ¡Wow! Yo no había pensado en esto. Y las consecuencias. Porque ¿sabe qué? Nosotros somos bien bravos cuando estamos juntos. Pero cuando las habichuelas de mis hijos dependen de si hablo o no hablo, ahí es donde vamos a saber si vamos a morir por Cristo o no. Poder decirle a nuestros hijos: me mantuve en la fe en Cristo, porque no es negociable.
aunque me quedé sin trabajo y aunque no tenemos que comer. Dios proveerá. Esto es más fácil decirlo que vivirlo. Pero díganme ustedes si hablándole yo de esto no se le encrispan los pelos de la espalda. Que Dios no me ponga en una posición como esa. Que Dios me libre de ponerme en una posición como esa. Pero va a estar. Vamos a estar. Vamos a estar. Al punto de que yo siendo psicóloga, yo juraba que en psicología, como tenemos que tratar con todo tipo de casos de salud mental, no nos iba a llegar la ley. Pues sí nos llegó. Hay cosas que no podemos hacer con ciertas poblaciones. Y si las haces, eres demandable. Y ahora sí es verdad, que cuando esa ley salió para afuera, entonces vino la pregunta. Cuando esta gente se te aparezca, cuando este tipo de personas, este tipo de casos aparezcan, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a obedecer a Dios o a la ley? Con todo lo que eso conlleva. Y no importa dónde tú te encuentres, así sea ama de casa, pero tienes a tus hijos en la escuela, en algún momento dado, tu fe va a ser retada. ¿Ok? Tu fe va a ser, la fe de todos va a ser retada. Y no sé si ustedes saben, pero se habla mucho y se dice, yo lo creo y se lo digo, va a llegar un momento en que no nos vamos a reunir en iglesias, en edificios. Va a ser en casa y ocultos. ¿Ok? Y ahí es donde se va a saber cuánto tiempo llevamos caminando con Dios. Porque una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Y cuando venga ese momento en que tú no puedes salir de tu casa a ir a una iglesia, a adorar a Dios con todos los demás y a cantar corito, entonces se sabrá la semilla que cayó en la tierra, o que cayó entre espinos, o que cayó en buena tierra. Porque esa semilla se crea en el corazón. No depende del pastor, ni de la iglesia, ni de los adoradores, ni de cuántas veces vienes a la iglesia. En lo que tú haces en la soledad de tu casa, donde nadie te ve. ¿Qué tú haces con Cristo cuando tú estás en tu casa solo? ¿Quién domina? ¿El internet, el televisor o Cristo o la palabra? Y en eso fue Jesús probado. Y Cristo llegó a la muerte, anunció la muerte, sabía que para allá iba y murió por nosotros, sabiendo que podía bajarse de allí, que no tenía ni que llegar, que en el Getsemaní, dice, escuché un momento dado que Cristo en el Getsemaní, cuando sudaba como gotas de sangre, en esa agonía del Getsemaní, era el diablo tratando de que Cristo muriera allí y no llegara a la cruz. Pero ese no era el lugar para morir. Y después que rindió su voluntad al Padre, diciéndole, como tú digas, vinieron ángeles y le ministraron, le fortalecieron. Y llegó a la cruz. Llegó a la cruz por ti y por mí. Pero no es para ponernos tristes, sino para saber que hay un domingo de resurrección. Hay un día de resurrección. Y se le atribuye la resurrección, así como otras obras del Espíritu Santo, al Padre y al Hijo. Y es que se habla en la resurrección donde los tres estaban obrando. Siempre estuvieron obrando, pero aquí se ve. Primero, que el Padre no se puede relacionar con el pecado, que Cristo se hizo pecado por nosotros y que el Espíritu Santo le dio la fuerza para esperar a la 9ª hora del día, a las 3 de la tarde, para hacer el sacrificio, el cordero inmolado, que sería sacrificado en ese día de reposo, cumpliendo así las Escrituras. Pero lo que nunca había sucedido en el Antiguo Testamento, con todos esos sacrificios que hacían los sacerdotes una y otra vez,
¿Cuál fue la diferencia? Una vez y para siempre, y que hubo una resurrección. Los cabritos y los corderos y las palomitas no resucitaron. Cristo resucitó y su sacrificio fue una vez y para siempre. Y el velo del templo se rasgó, donde ahora el Padre, una vez en el bautismo, le dijo: yo tengo complacencia en este hijo, yo lo reconozco como mi hijo. En el monte de la transfiguración le dice a Pedro, a Juan y a Santiago: a él oíd, este es mi hijo, a él oíd. Y ahora nuevamente se rasga el velo del templo y el Señor y el Padre dice: mi hijo ha cumplido la obra. Ya la promesa de Génesis 3 se cumplió cuando Jesús dijo: consumado es, y entregó su espíritu. Y sabemos que en Juan 17 nos dice: Padre, glorifícame contigo en la gloria que fue antes que el mundo fuera. Recuperó, se vistió nuevamente de su gloria, recibió la vestimenta de la gloria para sentarse ahora en lugares celestiales, en el trono que no le será quitado, para empezar a reinar una vez y para siempre. Pero ese tiempo todavía está pasando, porque algo tiene que suceder en la tierra todavía antes de que veamos la venida de Cristo en todo su esplendor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero eso no se queda ahí. No solamente Jesucristo resucitó, sino que fue glorificado. Ahora ese cuerpo mortal volvió a ser vestido de su gloria. Y en su gloria se acabó la limitación, se acabó lo mortal, se acabó lo finito. Ahora, cuando vino otra vez a la tierra, después de su resurrección, sabemos que pasaba paredes y puertas. Ya dejó de ser limitado para convertirse nuevamente en el Dios que siempre fue. Y para enseñarle a aquellos humanos con los que vivió, especialmente a los apóstoles, de que en un momento dado llegó limitado y no lo entendían en la medida en que caminaban con él, pero ahora les dejó ver todo lo que estaba sucediendo en los 3 años y medio que estuvo con ellos. La realidad espiritual se hizo ver a la realidad carnal, se manifestó en la realidad carnal. Esto está brutal. ¿Qué hora tengo? 8:15, pues vamos a correr. Entonces, no solamente se glorificó, sino que también nos dice que hay un reino que vuelve, que Él vuelve otra vez y vuelve a reinar para siempre. Viene a hacer justicia y a buscarnos a nosotros. Dice Isaías 42, del 1 al 4. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra, y las costas lejanas esperan su enseñanza. ¿Qué hemos visto entonces ahora de esa relación de Cristo y el Espíritu Santo? Primero, hubo un precursor, hubo una concepción. Se despojó de su gloria, se hizo carne, se limitó por nosotros, se hizo igual a nosotros, vivió entre nosotros, recibió un bautismo. En el bautismo fue vestido por el Espíritu Santo
para ser enviado al desierto, para probar en la tentación su obediencia, para salir lleno del Espíritu Santo en victoria, comenzar su servicio, ver todos los milagros y las obras que hizo, y no solamente los milagros, sino su palabra, haciendo obra en los corazones de tanta gente. Pero fue muerto, resucitó al tercer día, con un cuerpo glorificado que volvió a tomar de sí mismo, porque él mismo se despojó y volvió a vestirse, y ahora reina para siempre, y le estamos esperando. Ahora, amado, miren esto. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? Pues mira, primero que nada, nosotros tenemos un precursor que se llama Cristo. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es nuestro precursor, porque antes de que Cristo tocara nuestra vida, el Espíritu Santo nos tocara en fe para creer, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Así mismo como el mundo estaba muerto antes de que Cristo viniera. Y Juan 1:12 dice, a aquellos que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio el derecho de ser hijos de Dios. No los que nacen de la sangre ni por deseos naturales, sino que nacen de Dios. Y una vez el Espíritu Santo imparte fe en nuestro espíritu para creer y nos despierta a la realidad de Cristo, somos nacidos de nuevo. Y viene nuestra concepción. Ahora no en la carne, porque estuvimos caminando en la carne, sino que ahora nuestro espíritu se despierta a la realidad espiritual a la cual estaba velada desde Génesis para acá, o desde que nacimos para acá. Creyéndonos en muchas ocasiones religiosos, espirituales o incluso cristianos, no sabíamos lo que estábamos hablando, sino hasta que el Espíritu Santo te tocó, tus ojos fueron abiertos y ahora sí sabes que tu vida es diferente. Antes era religión, era convencimiento, pero no convicción. Lo digo por mí por lo menos. ¿Cuántos retiros no fui yo y a cuántos sitios no fui? Y cuántas cosas no creí y cuántas cosas no hice, creyendo que sabía quién era la Trinidad y al Dios al que estaba hablando. Para nada que ver. Hasta que Él vino y abrió mis ojos. Nuestro precursor es Cristo, que nos da un nuevo nacimiento y nos da un bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora el símbolo del agua se convierte en un testimonio de que proclamando de que somos hijos de Dios, de que he creído en Él, o de que Él me encontró y soy nueva criatura. Pero el Espíritu Santo solo lo puede dar Él, y lo da inmediatamente que abre nuestros ojos a esa realidad espiritual. Luego de nuestro bautismo viene la tentación, mi hermano. ¿Cuántos de ustedes recién convertidos el Señor no les redargulló y les convenció de que habían relaciones que no estaban bien? Y ve a fulano y pídele perdón, o ve a fulana y perdona. Y nos empezaba a mandar a hacer cosas que, ¿qué tú dices? Y empezar a soltar relaciones y empezar a hacer, aquellos que no creen y que sabían que tú eres terrible y que fuiste terrible toda tu vida y ahora de momento anda con una Biblia bajo el brazo y hablando de amén y gloria a Dios, y empiezan a cuestionar tu cambio, tu transformación. Eso se le quita ya mismo. ¿Qué le decían ustedes? A mí una vez me dijo alguien, un señor, me dijo, Tache, había conocido a Cristo después de un divorcio, y me dice, está chévere eso de que, ¿verdad?, dentro de tu crisis tú vayas a la iglesia y hagas esto, aquello, pero ya está bueno. Está chévere ya.
Ya está más o menos estable, dale. ¿Qué te decían a ti? Eso se te quita de mañana, se te quita. Deja que le ponga un palo en la mano. Diga. Todavía sigue ahí. Porque el diablo prueba nuestra fe y nuestra obediencia a través de la tentación. Pero dice 1 Corintios 10:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. No te va a venir una tentación sobrenatural, simplemente carnal. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. ¿Por qué? Porque eso es así. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda y nos da la salida. Ahora, que fallamos, que caemos en tentación de vez en cuando escuchamos la carne y no el Espíritu. Porque estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de sanidad. Estamos en un proceso en que la imagen de Cristo se está formando en nosotros. Y eso no surge el día de la conversión, mi hermano. Es un proceso. Y como es un proceso, entonces, una vez vivimos esos procesos de tentación y de prueba de obediencia, viene el servicio. Entonces empezamos a descubrir unos dones que posiblemente estuvimos usando para el mundo y que ahora Dios quiere para su obra y para su gloria. Lo que estudiaste de chiquito, las destrezas que tenías desde que naciste, a lo mejor eran trepando palos y es que ibas a estar construyendo iglesia. A lo mejor eras bien bocona y era que ibas a cantar o a predicar. Y ibas a usar la elocuencia. A lo mejor te gustaba dibujar un montón, pues mira, tienes la tecnología para hacer pantomima, para hacer 20 cosas. Llegamos a usarla para el mundo y para nuestros placeres, pero Dios no nos quitó los dones y las destrezas, sino que dijo, ahora los quiero para mí. Punto y se acabó, no importa lo que sea. Desde pequeña yo siempre he estado al frente, no porque he querido, sino porque mi papá también estaba al frente, entre música y teatro. Siempre había un gelengue en casa. Y recuerdo, yo no sé cuántos años yo tenía, pero yo creo que eran como 5 o 6 años. Y ustedes saben que los católicos utilizaban esos misales o una cosa así, que tenían como todo el servicio escrito. Y estoy en la marquesina de mi casa, tan chiquita como les digo, abro ese libro, leo una palabra que no sé ni qué decía y pego a predicarle a la mesa de ping-pong que tenía al frente. Con todos mis pulmones. Y yo jurando que estaba sola, cuando terminé, y yo no sé qué fue lo que dije, la vecina que estaba al lado empezó, ¡ah! Salí corriendo. A esto me llamó Dios. No le pongas bozal al buey que trilla. No importa lo que sea que el buey haga. Deja que los bueyes trabajen. Especialmente si tienes un hijo con ADD o con ADHD, pero tiene unas destrezas espectaculares, un nieto, un sobrino, un algo, un nene dentro de la escuela bíblica. Usa esos dones. Úsalos. Ayúdalos a reconocer que sirven para algo. Que no es un accidente, que no vino aquí por casualidad, de que es un problema, un estorbo. Búscale la vuelta para que ese niño se desarrolle con todo lo que tiene. ¿Sabes, hermano? No sabe a quién le estamos predicando. No sabemos a quién estamos educando en la escuela bíblica de niños. No sabe a quién están nutriendo en el nursery. A lo mejor es un Juan. ¿Está bien? Mientras respire, es porque Dios tiene propósito. No es propiedad de nosotros, es propiedad de Dios. Y tiene una tarea que hacer
que como Manoa tenemos que preguntarle al Señor cómo tú quieres que lo críe. ¿Qué yo hago con este muchacho tan inquieto? ¿Cómo puede ser usado para tu gloria, Señor? Tenemos entonces nuestra tentación. En la tentación entramos al servicio y al llamado, utilizando lo que Dios nos ha dado desde pequeño. Pero tiene que venir la muerte, mi hermano. Tiene que venir la muerte. ¿Se acuerdan que Cristo se hizo carne? ¿Qué fue lo que murió en la cruz? La carne. Y ahí entonces ahora entienden cómo que el Cristo dice que aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame al Calvario. Hay que crucificar la carne. La carne no nos deja ver ni experimentar la vida del Espíritu. Gálatas 2:20 nos dice, he sido crucificado con Cristo. ¿Lo has sido tú? Ya no vivo yo. ¿Vives tú o vive Cristo en ti? Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se dio por mí. Estamos limitados a cuerpo todavía, hermano. El cuerpo se pasa peleando con el espíritu. ¿Ok? El cuerpo nos lleva a la sepultura, pero no a la sepultura de la muerte física, sino a la destrucción del enemigo. El espíritu nos lleva a la vida, pero el espíritu está limitado y restringido en la carne. Porque miramos con los ojos carnales, no vemos las cosas del espíritu. Primero que no las entendemos, pero tampoco le damos la oportunidad de que el espíritu se manifieste más allá. A veces le tenemos hasta miedo. Especialmente los que tienen el don de reprensión del demonio. Yo creo que una de las cosas que no quiere encontrarse es un demonio frente. Y escondemos los dones porque nos cuesta algo. Los de intercesión, no hay ocasiones en que el Señor le llama a las 2, a las 3 de la mañana. Levántate para que ore por esta personita. Pero Señor, tengo sueño, me acabo de estar. A mí no me importa, pero levántate. Necesito que ore por esta persona. Un pastor, a las 12 de la noche, cuando ya tiene las payamas puestas. Pastor, tuve un accidente y estoy en el hospital. O se murió fulano. Ok, vamos para allá. Seguir aquí esto cuesta. Pero tenemos que crucificar la carne. La carne siempre nos va a llevar para la cama, para la comodidad. Y la carne nos va a restringir a la vida del espíritu. ¿Pero qué? De la misma manera que tenemos muerte en nuestra carne, es el Espíritu Santo, es nuestro espíritu el que resucita. Hermanos, no podemos vivir entre carne y espíritu. Uno de los dos va a dominar. El espíritu no puede morir porque ya Dios te resucitó en tu momento de conversión. No tienes control del espíritu, mi hermano. Dios te dio la vida espiritual y a Él le pertenece. Por más que tú trates de morir al espíritu, no vas a poder, porque aun cuando tú te separes del Señor y te vayas para el mundo a hacer lo que no debes, el mundo no te va a querer. Porque tú eres diferente, tú tienes algo. ¿Qué tú haces aquí? ¿No lo han oído? ¿Qué tú haces aquí? Tú no eres de aquí. Esos son los demonios hablando, porque saben que tú no eres de ellos. Por más que quieras volver para atrás, si el espíritu te arrestó, tú no vas para atrás, las vas a pasar mal. Porque vas a tener que venir gateando a pedirle perdón al Señor. Así que tenemos dos alternativas: o crucificas la carne voluntariamente, o Dios la va a hacer que la crucifique. Pero va a estar crucificado.
Hermano, la carne eso no se queda ahí. Hay una resurrección que nos espera. Pero como es algo, primero, que no controlamos y que no vemos, nos da miedo, porque no lo entendemos. Por eso es que tiene que ser por fe. Pero aquí es donde viene esa relación que mantenemos con Cristo y el Espíritu Santo para creerle que para donde nos lleva es mejor que donde estamos. Y ahora creer no es tan fácil. Ya les digo, es fácil cuando podemos venir los domingos, los martes, los jueves, al culto, gozarnos todos juntos, servir sin interrupciones. Pero el día va a venir en que no nos vamos a volver a ver porque cada uno estará en un hoyo tratando de tener un culto. En una cueva, en una casa, sabrá Dios dónde, debajo de un puente en algún sitio. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a quedar para ese tiempo? ¿Cuántos vamos a hacer? Fuerte. Ahora, no solamente es resurrección, pero tiene que haber crucifixión de la carne. Cuando hay resurrección, entonces tenemos un reino futuro en la tierra donde sabemos que Dios nos va a venir a buscar y estaremos con Él toda la vida. ¿Y sabe qué? Vamos a tener un cuerpo glorificado. De la misma manera que Cristo lo tuvo, nosotros tendremos nuestro cuerpito. Sin enfermedad, sin dolema, sin vejez, sin muerte, el resto de nuestra vida. Sin tentación, sin diablo que nos moleste. Eso es lo que nos espera, Señor. Eso es lo que nos espera, amados. Y termino con esto. Espero que hayan podido ver a través de la vida de Cristo que Cristo, siendo precursor de nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nos enseñó el camino por el que teníamos que pasar. Él lo pasó primero para llevarnos nosotros después, sabiendo especialmente de la tentación y la muerte que no nos gusta, sabiendo que después de la tentación hay un ministerio de gloria y que después de la muerte hay una resurrección. Pero en nosotros se unen tres cosas que ya Cristo venció. En nosotros se une la carne en la que vivimos. Cristo fue encarnado, limitado, finito, mortal. Pero ¿quién era Cristo antes de que se hiciera hombre? No solamente Dios. En Génesis, ¿dónde vemos a Cristo en Génesis? ¿Cómo se presenta Cristo en Génesis? ¿Ah? Duro, no oigo. En la palabra. Él es la palabra. Carne, palabra y espíritu. Cristo fue todo eso y es. Tiene un cuerpo glorificado. Es la palabra y está ungido por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos carne que tenemos que llevar a morir. El Espíritu Santo entra en nosotros en el momento de conversión y ¿qué era lo otro? La palabra. En la medida en que la leemos y la estudiamos. Es la palabra la que nos sostiene y la que nos continúa dando vida y dándole vida a aquellos que nos escuchan. Pero ¿sabes qué? Cuando está investida del poder del Espíritu Santo. Porque si no, la palabra se va a convertir en letra. Tiene que estar unida, tiene que estar ligada al Espíritu para que tenga vida y dé vida a aquellos que la escuchen. Interesante, ¿verdad? Diga usted.
Cuando comenzamos el estudio, habíamos dicho de que al despojarse de la gloria, se despojó de la gloria y se hizo carne. Lo que hizo fue que como Dios se limitó, porque habitó en un cuerpo que lo limitaba, no podía ser omnipresente en ese momento mientras estuviera en la tierra, y que al estar en el cuerpo de hombre necesitaba del Espíritu Santo para hacer las obras a que Dios lo había llamado, para hacer los milagros y todo lo que hizo. ¿Ok? Por lo tanto, como hombre, hablando como hombre, en el momento del bautismo, ese hombre que se presentó ante Juan, que fue bautizado, que el Padre lo reconoció como su hijo y que el Espíritu Santo entonces vino sobre él como hombre, fue que recibió el poder en ese momento para comenzar su ministerio, yendo primero al desierto a aprender obediencia o a cumplir la palabra, para luego en obediencia empezar su ministerio y empezar a hacer el servicio, donde ahora ves a Jesús en su obediencia, el Verbo hecho carne, en relación al Espíritu Santo, el día de su bautismo, trabajando juntos en ese ministerio. Pero como hombre fue limitado y necesitaba de la persona del Espíritu Santo para hacer lo que vino a hacer, que es lo mismo que sucede con nosotros. Ahí fue que se hizo igual que nosotros. Siempre lo tuvo. Pero en ese momento del bautismo, con el propósito del Padre y todo lo que tenía escrito, y siendo hombre, necesitaba ser revestido del Espíritu para poder enseñarnos el camino a esa vida espiritual en la carne. Es lo que nosotros vivimos ahora. Nosotros vemos y Dios nos usa. Digo, pero Dios nos usa bueno, y usó a los apóstoles también. Y decía, mira, hasta los demonios se nos sujetan. Pero eran seres humanos carnales, pero el hecho de que Jesús le haya dado autoridad para sacar demonios y todas estas cosas, para sanar enfermos y todo, el darle la autoridad era la investidura del Espíritu para poder hacer lo que la carne no puede hacer. Y en eso Cristo se hizo como nosotros, para enseñarnos que luego dijo, las obras que yo hice, mayores ustedes harán, porque el Espíritu va a estar con ustedes y en ustedes. Y en el Espíritu, cuando nos movemos en el Espíritu, no hay límite. No hay límite. Cualquier cosa puede suceder. Nosotros podríamos estar dando testimonio, unos y los otros, diciendo, con el miedo que yo tenía de hacer esto, aquello y lo otro, y de momento el Espíritu me arrestó. Y yo he cogido una fuerza no sé de dónde, y una palabra, que el poder salía por ahí, que cosas sucedieron. Díganme ustedes si no sucede. La carne fue rezagada porque el Espíritu nos arresta para hacer las obras que Cristo nos dijo que íbamos a hacer y más allá. Lo único, hermanos, que no pasa más por la dichosa carne que la estamos alimentando. Estamos alimentando la carne porque no queremos morir a la carne. Duele demasiado. No que muera la carne, es lo que conlleva morir a la carne. Que tengo que dejar los embolecos del alma, que tengo que dejar relaciones, que tengo que hacer cosas que no quiero hacer. Por eso no vemos más milagros ni Dios nos usa más de lo que podría. Tristemente, el mismo Cristo lo vivió cuando dijo que se fue de su localidad porque no había fe. No pudo hacer las obras porque no había fe. Se tuvo que ir para los gentiles, donde estaban los endemoniados, las prostitutas, todos los depravados, los paganos, los fariseos. Allá sí. Y aquí me va a sacar lo de psicóloga, con esto termino. Si no sanamos emocionalmente,
la carne va a seguir dominando. 30 años en el Ministerio de Consejería y yo misma viví morir a la carne a través de un proceso de sanidad interior para ver el fruto del Espíritu Santo obrando en mi corazón. Yo no tenía intención de ir para allá porque yo quería mi carne. Yo no sabía lo que era el Espíritu, ni sé todavía. Yo sé de mi carne porque he vivido con ella toda la vida y sé cómo se siente. Pero cuando Dios nos pone entre la espada y la pared, donde tenemos que decidir morir, rindiendo, soltando, entregando, renunciando y perdonando, entonces la vida espiritual se muestra y se manifiesta en nosotros, pero no es algo que nosotros provocamos ni podemos ir a comprar a ningún sitio. Pero no lo vamos a saber mientras sigamos alimentando la carne a través de las raíces de amargura que están con nosotros desde que nacimos para acá. ¿Ok? Les dejo con eso para que no puedan dormir y Dios trabaje con ustedes esta noche y sean mejores seres humanos de lo que ya son. Que Dios los siga llevando de gloria en gloria. ¿Alguna otra cosa antes de terminar? Vamos a ponernos en pie entonces para orar y terminar. Padre Santo y Padre Bueno, como siempre, Señor, tu palabra es presentada y tu palabra siempre nos confronta. Vemos, Padre Santo, cómo en todo lo que hiciste en esta tierra al despojarte de tu gloria y todos los procesos que viviste, estuviste abriéndonos el camino por el cual nosotros íbamos a pasar en un momento dado cuando tu espíritu tocara nuestro espíritu y nos reviviera. Y a pesar de que sabemos que hay tentaciones, Jesús, y que hay muerte, sabemos que también hay resurrección y hay glorificación. Yo te pido, Señor, que esta palabra penetre lo más profundo de los espíritus de cada uno de mis hermanos y en el mío propio, para darnos cuenta de que no hay nada que tú no hayas vivido, que no hayas vencido, Señor, y así mismo nos enseñas a vencer en la medida en que podemos y permitimos y deseamos y rendimos nuestra carne a la obra del Espíritu Santo. Es algo que nosotros no podemos hacer por nuestra fuerza, Señor, porque no queremos. Nuestra carne no quiere. Pero yo te pido que no te rindas con nosotros, Señor. No te rindas, Señor. A pesar de nuestras propias resistencias, de nuestras rebeldías, tu espíritu es mucho mayor que nuestra carne y vence continuamente. Asimismo, como lo hiciste con Pablo, una vez lo tiraste al piso, lo cegaste a esa vida farisaica que vivía, Señor, y le abriste los ojos a una vida espiritual mucho más placentera. Pero asimismo le dijiste, ahora yo te voy a hacer ver lo que es padecer por mi nombre. Nos asusta, Señor, pero en ti tenemos confianza de que siempre seremos vencedores y que no debemos temer al que puede matar la carne, sino aquel que puede y tiene la potestad de decidir si entramos o no al reino de los cielos. Y a ti, Señor, te debemos reverencia, honor, gloria y todo nuestro temor. Ayúdanos, Señor, enséñanos a vivir en el Espíritu para ver tu gloria manifestada y que el mundo sepa que tenemos un Dios victorioso, pero es un Dios creador de toda la tierra y que en ti no hay variedad ni cambio. Esa es nuestra confianza, Señor, que servimos a un Dios que no puede morir, que no va a morir, que no miente y sobre todo que no peca. En ti estamos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos.
Guárdale, Señor, en su caminar y en su descanso en esta noche continúa hablando a su espíritu. Y aquello que todavía no ha rendido en su corazón y que llevas pidiéndole, Jesús, permite que llegue el momento que pueda rendirse a ti en obediencia para soltar lo que no le permite ver tu gloria. Y sobre todas las cosas, cuando lo haga, llénalo de un gozo inefable, de un gozo que pasa cualquier expectativa de vida para saber de que al ser obediente, el fruto del Espíritu empieza a manifestarse en nuestro ser. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea. Se me olvidó decirle que el pastor pidió que lo excusara porque estaba en una reunión de ministros y que no pudo estar esta noche, pero me acordé. Dios les guarde, amado.